¿Me confirman, por favor, si se escucha correctamente? Buenos días, sí se escucha, profesor. Ya, perfecto. Ok, vamos a detener la transcripción porque esto a veces hace colgar el tema. Ya. Ok. Un momentito, voy a proyectar. Bien, vamos a tener entonces el conversatorio de gestión de la calidad que estaba programado para la semana pasada. Lamentablemente, espero que ustedes no, pero este cambio de clima me agarró. Me dio una faringitis que no podía ni hablar 2 minutos sin que entre con ataque tos. Entonces me vi forzado a moverlo. Ya vamos a iniciar ahora. Ya deberían estar visualizando. Todavía no. Sí. Ok. Entonces, vamos a un breve conversatorio, en verdad, sobre el acápite de gestión de la calidad. ¿Ok? Yéndonos a la parte inicial primero. A ver, permítame, estos son lo que vimos en la sesión anterior. Esto por acá, aquí. Diagnóstico de la gestión de la calidad. Uno de los campos de conocimiento, una de las causas o una de las variables independientes de su problema central, que es la productividad, o de su variable dependiente desde el punto de vista de hipótesis, ¿no? De su tesis. Entonces, campo bastante importante porque ya sabemos que la gestión de la calidad involucra diversos aspectos, tales como el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y también el mantenimiento productivo total, ¿no? Si es que no hay un campo de conocimiento propio del mantenimiento productivo total o la gestión del mantenimiento, se suele colocar como parte de la calidad, ¿sí? Porque están bastante ligados en realidad. Algunos suelen colocarlo también como parte de la gestión de las operaciones. También es válido. Y aprovecho de mencionar que cuando ustedes colocan una subcausa o algún tema lo colocan dentro de una causa, es decir, dentro de algún campo de conocimiento, disciplina de la gestión, por favor no digan gestiones, las gestiones, no. Es una disciplina de gestión, un campo de conocimiento o una variable independiente de su problema. Cuando ustedes consideran, por ejemplo, mantenimiento, lo pueden colocar en calidad o también es válido colocarlo en gestión de las operaciones, porque a veces la gestión de las operaciones es muy dependiente en ciertos tipos de industria de un adecuado mantenimiento. Cuando son industrias intensivas en maquinaria, ¿no? Pues no importa mucho todos los otros campos de la gestión de las operaciones o de la cadena de suministros porque se malogró la línea central de procesamiento, está en mantenimiento, o falta una pieza, o falló algo. Se para todo, literalmente. Nada funciona, hasta incluso ni los procesos de soporte funcionan, están esperando nomás que funcionen, ¿no? Eh, Otro campo muy importante, por ejemplo, en otro tipo de industrias, por ejemplo, los bancos, es la gestión de los sistemas de información. De todas maneras, ahí es un propio campo de conocimiento, una disciplina de gestión sumamente importante. No sé si les ha pasado que en el banco ustedes van a una agencia y les dicen, no hay sistema, se cayó el sistema. Y no hacen nada, ni los trabajadores no saben qué hacer, se están viendo entre ellos, ¿no? Porque ni correos a veces pueden enviar, ¿no? O sea, no, nada se puede hacer. Nada, literalmente nada. Una falla en el sistema, ningún otro proceso funciona. Ni de venta,
no se pueden vender préstamos, no se pueden vender tarjetas de crédito, ni resolver problemas, ni atender consultas, ni hacer transferencias. Nada funciona. Entonces, ese campo de conocimiento, la infraestructura o los sistemas de información, claramente impacta totalmente en los procesos de operaciones de este tipo de industrias. A lo que voy es que independientemente de en su proyecto, dentro de qué campo de conocimiento consideren una subdisciplina de gestión o subcampo de conocimiento, no pasa nada en verdad. ¿Saben por qué? Porque independientemente de que los estemos segmentando por campos de conocimiento, es una organización, es un sistema, es decir, un conjunto de procesos que se interrelacionan. Si nosotros no tenemos claramente definida la gestión estratégica, la gestión de procesos hacia dónde va a avanzar. La gestión de procesos y la gestión de la calidad tienen mucha confluencia también entre ellos. Al final, en la organización todo confluye a la vez, solo que nosotros, para conocimiento y entendimiento teórico de las cosas y poder darle un tratamiento, separamos, ¿no? Esto es tal cosa, esto más o menos es tal cosa, como que por temas afines los campos de conocimiento, pero a la vez todo sucede y todo se impacta a la vez por todo. Exactamente como el cuerpo humano, como cualquier otro aspecto biológico anatómico, ¿no? Si bien es cierto, tenemos sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿no? Sistema neurológico. Tenemos muchos campos de conocimiento, pero a la vez todo confluye. A veces por algo en el sistema digestivo se afecta el sistema circulatorio y a veces el sistema neurológico también, porque hasta donde sé, ¿no? La flora bacteriana está conectado con el cerebro y cosas así. Entonces, el fallo en algún tema está impactado o confluye en múltiples procesos. ¿De acuerdo? Cuando, no sé si han tenido ustedes alguna experiencia, ojalá que no, cuando algún familiar o nosotros mismos hayamos tenido un tema de salud importante, vamos a algún médico al hospital y a veces una sola especialidad no puede atender el caso, confluyen varias especialidades para atender un caso clínico, ¿no? Exactamente es igual en la organización, así que deben tener en cuenta, y eso es parte después de sus respuestas finales. No necesariamente porque algún campo de conocimiento o los indicadores no nos fueron bien, no significa que no tuvo algún impacto en la productividad, más bien todos se impactan entre sí. La mejora en la gestión de operaciones mejora la gestión de la calidad, la mejora en la gestión de la calidad impacta en la gestión de las operaciones y todas a la vez impactan en la productividad. Las mejoras son sistemáticas e interrelacionadas, ¿de acuerdo? No son islas, ¿no? No es esto, mejoró esto directamente, esto no. Se puede ver que pudo haber habido un impacto mayor, que estos campos de conocimiento me ayudan a mejorar el problema, pero transversalmente también me ayudan a mejorar los otros campos de conocimiento. Eso es importante que lo tengan de manera clara conceptualmente. ¿Ok? Entonces les decía que en la gestión de la calidad, ustedes pueden considerar lo clásico de la gestión de la calidad, aseguramiento, control y también mantenimiento. O quizá en alguno de ustedes el mantenimiento lo han decidido colocar más en la gestión de las operaciones, porque ahí sí hay un impacto muy fuerte en la cadena productiva, en la cadena de suministros. Independientemente de cómo lo estén colocando, haciendo esas pequeñas variaciones, vamos a comentar un poco sobre estos puntos. Niveles de productos defectuosos o no conformes. Llamémosle de esta manera mejor así. Niveles de productos no conformes o en verdad, no sé si alguno de ustedes está haciendo servicios, es resultados o salidas. Este es el término resultados o salidas, es lo que se utiliza más en los sistemas de gestión de la calidad, ¿no? No conformes. Si están en una industria de servicio, por ejemplo, un resultado no conforme es, me ha pasado ahora en Semana Santa que se fue la línea de Internet, ¿no? Ese es un resultado no conforme de algún proceso del proveedor de Internet. Es una salida, un resultado no conforme.
Y esto involucra no solamente al resultado final, es decir, al producto o al servicio entregado hacia el cliente, sino internamente también, ¿no? Entre otros procesos. Por ejemplo, yo presento un reclamo que supuestamente se tiene que responder en 7 días y la empresa no me lo respondió en 7, me lo respondió en 10. Para ellos eso se considera un resultado no conforme, ¿no? O sea, porque pasaron su promesa de valor. La pizza 30 minutos o gratis, ¿no? Llegó en 35 minutos. Eso es una salida no conforme. Por más que la pizza esté perfectamente con los ingredientes complicados y personalizados que el cliente ha pedido, llegó 35 minutos. Es una salida no conforme, viéndolo de su totalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ver en la organización. Se puede ver de múltiples maneras, pero lo más básico es ver en industrias de manufactura los productos no conformes que están saliendo en la organización o los servicios no conformes que están saliendo y yéndose hacia el cliente. A veces, dependiendo del tipo de empresa, dicen, no, al cliente no va nada defectuoso. Puede ser, porque quizá tienen un proceso de inspección al final donde sí es viable eh, detener que todo salga mal, ¿no? Es decir, evitar costos de falla externa. Pero ahí en ese proceso nos damos cuenta que hay un montón de defectuosos. Si bien es cierto, no van al cliente, qué suerte, pero tenemos que reprocesar y hacer un montón de cosas ahí y estamos separando resultados no conformes en el último, antes de la salida hacia el cliente o antes de la entrega al cliente o prestación de servicio al cliente. Sí, entonces hay resultados no conformes de todo el sistema de procesos donde hay uno, o sea, retrocedemos un paso, ¿no? Donde el último proceso, que es la inspección final de la calidad, me detiene muchas cosas, pero sí están habiendo resultados no conformes a la interna de nosotros, de la empresa. Entonces también hay que analizar eso, si es que se da ese caso, ¿no? Esto es lo que deben entender y analizar, y eso es, oye, ya sea de manera cuantitativa, se esperaría que sea de manera cuantitativa, que la empresa guarde registros, y si no los guarda, pues ustedes ya deben haber hecho sus mediciones muestrales, ¿no? Oye, a ver, ¿cuánto más o menos voy a tomar cuánto se produce? Voy a tomar una muestra representativa, inspeccionar, se fueron 2 defectuosos de 100, 2%, esto tomado, esto respecto a mi muestra respecto al universo que he muestreado, significa con un 95, 90, 85% de confianza que hay un 2% de nivel de productos defectuosos o, o no conformes. ¿De acuerdo? Pero hay algo que a veces suelen olvidarse, ¿no? Ustedes entienden o sobreentienden qué es un resultado no conforme y de frente ni siquiera mencionan qué es considerado un resultado no conforme y empiezan a hacer sus cálculos y presentar la información. Antes que nada hay que mencionar qué están considerando ustedes como resultado no conforme. ¿Qué? ¿Un producto fuera de tiempo incompleto o un producto que llegó a destiempo, que puede llegar a destiempo, que puede llegar incompleto? Pero no es lo que el cliente pidió. No lo sé. Tienen que considerar eso, las entregas a tiempo, las entregas completas, las entregas perfectas. ¿Qué están considerando como un resultado no conforme para esta medición que están haciendo? Resultados no conformes o salidas no conformes existen de múltiples maneras en la organización, hacia procesos, hacia entes externos como nuestro cliente o internamente, ¿no? Relación cliente-proveedor interno. Pero es importante que ustedes definan bien qué están considerando como resultado no conforme para tener una noción de cómo está la gestión de la calidad. Esto es un indicador directo, ¿no? Oye, ¿cómo estás respecto a la gestión de la calidad? Midamos. Hay muchas maneras de verlo, sí, pero una de las críticas, así como si estoy con fiebre, tomo la temperatura, ¿no? Es los resultados no conformes. Es una manera directa de ver cómo está funcionando nuestro sistema de gestión de la calidad. Estamos en un 2-3% de resultados no conformes, entendiéndose como resultados no conformes, esto. Ya, nos da una noción de saber cómo más o menos estamos, ¿no? Si es que hay oportunidad de mejora o no, porque estamos diagnosticando la gestión de la calidad, ¿ok? Niveles de productos defectuosos, no conformes, eso está muy tirado a manufactura, ¿no? Pero en realidad es resultados o salidas no conformes. Previamente describan adecuadamente cuáles son las consideraciones para considerar, valga la redundancia, algo como un resultado no conforme. ¿Eso ha quedado claro, por favor? Necesito que me brinden feedback. ¿Todo está ok?
Creo que hay una consulta, me parece. A ver, voy a revisar. No, me parece que no. Entonces, se entiende resultado no conforme y definir previamente qué estoy considerando como resultado no conforme para esta medición. ¿Ok? Muy bien. Punto uno, entonces. Punto dos, análisis de los costos de la calidad. Esta es otra herramienta que me va a ayudar también a saber cómo está funcionando el sistema, la gestión de la calidad en la empresa. ¿De acuerdo? No se olviden que en todo lo que están haciendo, recuerdo nuevamente, ¿no? Todo lo que están haciendo para cada campo de conocimiento es para saber más o menos cómo está funcionando el campo de conocimiento en la organización. Hay muchas maneras de saberlo, ¿no? Pero obviamente, según la carrera que han seguido, según la currícula de cursos que han enseñado y los conocimientos que esta universidad les ha dado, se les pide muchos de los conocimientos previos, ¿no? Hay probablemente unas 400 maneras más de saber cómo está cada campo de conocimiento, ¿no? De diagnosticar, pero orientado hacia el curso y hacia el proyecto final que ahora lo presentan como tesis, pues todo va alineado en la universidad, ¿no? Es una de las pocas facultades cuya escuela de ingeniería industrial tiene casi todos los cursos bien concatenados, ¿ok? Pasemos entonces al análisis de los costos de la calidad. Si bien es cierto, hay múltiples herramientas y en proyectos uno también se les comparte algunas herramientas para medir o censar los costos de la calidad, hay que ser bien cautelosos con lo que estamos mencionando y presentando. Muchos de ustedes en el curso de proyectos utilizan una herramienta en la que a través de preguntas, ¿no? En la que a través de preguntas cualitativas determinan dos puntos. Uno, ¿cuál es la posición de la organización respecto hacia los costos de la calidad? Es decir, respecto hacia sus costos de la calidad, es decir, si es una organización más orientada hacia el control, una organización más orientada y dentro del control hacia la inspección o hacia la prevención, más o menos van orientándolo así, ¿no? Si es que tienen más recurrencia de fallas internas o si tienen más impacto respecto a fallas externas. Hasta ahí respecto al análisis cualitativo, que lo deben hacer bien, ¿no? No es responder una encuesta a uno, hay que tomar una muestra para responder las encuestas, ¿no? Las preguntas y todo, y no cualquiera, tienen que responder los que más o menos son expertos en el tema, ¿no? Y esa es la parte de cómo filtro la data que va a entrar para que me salga el resultado, porque si data basura entra, resultado basura sale, ¿no? Hay que saber bien cómo, porque el Excel, la macro, etcétera, va a procesar nomás lo que nosotros metamos, ¿no? Y va a botar un número respecto a lo que nosotros hemos metido, pero es muy importante que sepan que la data esté bien ingresada, ¿no? O sea, para que el resultado sea fiable. Luego hay otra parte en la que tomando, se calcula un porcentaje, ¿no? Así bien cualitativo, y ese porcentaje se multiplica respecto a las ventas de la organización y sale un número que más o menos estima los costos de la calidad, o sea, los costos, el dinero que está costando la gestión de la calidad en la organización. Incluso pueden ahí discernir, si es que son más específicos, porque gestionar la calidad en la organización tiene su parte buena, ¿no? Que son los costos de prevención, los costos de inspección, y su parte mala, ¿no? Por así decirlos, o a veces algunos autores le llaman los costos de la no calidad, que son todos los costos de las fallas, ¿no? Ya sea internas o externas. Pueden incluso decir cuánto está costando la no adecuada gestión de la calidad, que se tangibiliza en costos de fallas externas e internas. Entonces, mucho cuidado porque a veces hacen afirmaciones, ¿no? En ese sentido, según los resultados, por lo anteriormente visto, los costos según el resultado obtenido, los costos de la calidad de esta organización son 357.462.57 soles al año. Pucha, y lo dicen con una seguridad así como que perfecta, ¿no? Con decimales y todo. Eso es errado. ¿Por qué? Porque para saber realmente los costos de la calidad, hay que, para
afirmarlos así de tal manera tan cuantitativa, hay que medir. Y a veces ya han afirmado los costos de la calidad, ¿no? Y se les dice al asesorado, se lo va guiando, ¿no? En la evaluación. Ah, ya, bastante interesante. Entonces, esto, como mencionan que son los costos de la calidad, involucra los costos de control y los costos de fallas, ¿no? ¿Es correcto? Sí, es correcto, claro, involucra los dos costos. Ya, dentro de los costos de falla están los costos de falla externa e interna. ¿Es correcto? Sí, por supuesto que es correcto. Ya. Entonces, deben haber cuantificado los costos de falla externa. Y los costos, ¿cuándo se genera un costo dinero con una falla externa? Cuando, por ejemplo, el cliente reclama algo y tenemos que nosotros gastar para recogerlo, o nos activa un reclamo, una garantía, o le damos un descuento, ¿no? Entonces, si se le pregunta cuáles son los principales ejemplos en su empresa de costos de falla externa, y hasta ahí responden bien también, ¿no? Producto que debemos recoger de las instalaciones del cliente y luego reprocesarlo y enviárselo nuevamente. Todo eso que, como salió mala calidad, se tuvo que hacer, traer, reprocesar y enviar nuevamente. Y además darle un descuento para la siguiente compra. Todo eso son los costos. Ese es el costo más recurrente. Perfecto. ¿Cuánto cuesta un transporte promedio traer de su cliente hacia su empresa? No saben. ¿Cuánto es el costo del reproceso? No saben. ¿Cuáles son los porcentajes que normalmente se les da de descuento en una siguiente compra al cliente luego de haber fallado? No tienen la menor idea. Entonces, ¿cómo han calculado los costos así numéricamente? ¿Los han calculado? ¿Cuánto es el costo de hora hombre de un inspector de la calidad para los costos de inspección? ¿Lo tienen? No. Entonces, ¿cómo pueden haber calculado los costos de verdad? Y ahí ustedes caen en una trampa, ¿no? Como un programa, una herramienta, les botó unos números, ustedes afirman que eso es lo que sucede en la organización. No es así. Para realmente afirmar un número hay que medir los costos. ¿Ok? Lo pueden tomar, sí, como una referencia circunstancial, hacer la anotación que sobre la base de este análisis cualitativo podemos esbozar referencialmente, ¿no? Que los costos de la calidad podrían estar en este rango, ¿no? No obstante, habría que hacer un siguiente paso que en verdad es bien difícil o casi imposible de medir los verdaderos costos de la calidad, porque requiere mucha información, mucha data, por lo menos sí o sí un RP para capturar data, ¿no? Porque si no hay data, ¿cómo se va a medir los costos de la calidad? Hasta ahí pueden llegar si es que deciden usarlo, haciendo claramente que eso no son los costos de la calidad reales de la organización. ¿Ok? Eso es importante. Lo que sí es importante en este acápite es saber dónde o identificar dónde se generan los costos de la calidad en la organización. ¿Ok? Eso sí es muy importante. Saber dónde y cómo se genera. Y para eso, ¿dónde se generan los costos de calidad en la organización? Se genera en la célula de la organización, en los sistemas de la organización. ¿Qué es eso? En los procesos, ¿no? Y las células son como las actividades, ¿no? Un conjunto de células, creo que arma otra cosa que no me acuerdo, es un tejido, creo. Ya, así, ahí se generan las cosas. Como todo en el cuerpo se generan a través de las células, aquí igualito, ¿de acuerdo? Ahí se generan los costos, ya sea de falla externa, falla interna, inspección, prevención, etcétera. Entonces, lo mínimo que se pide para un análisis de costos de la calidad, aún a nivel cualitativo y no necesariamente cuantitativo, muy aparte de la herramienta que puedan utilizar para saber más o menos a qué se orienta la organización, es un análisis a través de procesos. Y eso es bastante, bastante fácil, en verdad, si es que tienen el conocimiento de la organización. Permítanme adicionar una página, tan, 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 yellow no, white, portrait, landscape, A4, aceptar, apply. Uy, salió cuadriculado, no me gusta. Ya, touch, no, ya.
Entonces, esto es bastante simple, ¿no? Hay que tener un análisis de costos de la calidad desde el punto de vista de los procesos. Si bien es cierto, el concepto de costos de la calidad es aplicable a cualquier proceso de la organización, ¿no? Por poner un simple ejemplo, un proceso de reclutamiento y selección del personal tiene costos de la calidad involucrados, sí. ¿Cuál es el resultado de ese proceso? El resultado de ese proceso es captar el perfil solicitado e idóneo para la organización y para el proceso solicitado, para la posición solicitada. ¿Ok? Eso es lo que ese proceso produce, ¿no? Reclutamiento, selección y contratación del personal. ¿Hay costos de prevención? Sí, ¿no? Probablemente la empresa contrata una empresa de reclutamiento, porque nosotros no somos especialistas reclutando, haciendo evaluaciones psicométricas y tal cosa, ya se está previniendo de que el proceso salga bien. ¿Hay costos de inspección? Sí, hacemos pasar varias entrevistas, primero con una revisión del CV, luego una entrevista a uno, tal, y la entrevista con el gerente general, etc. Bien, inspecciones. Perdón. Ya. Ahí hay bastantes costos de inspección, ¿no? La hora o el tiempo que el personal nuestro dedica, o puede ser un inspector externo también, quizá de la misma reclutadora que lo entrevista. ¿Cuánto cuesta eso, no? Nos damos cuenta que hay costos de inspección. Había costos de prevención, costos de falla también, ¿no? Entonces llega la última entrevista, oye, el gerente dice, oh, este Patín, me he hecho unas preguntas sobre la visión de la organización, ¿no? La cultura organizacional. No pasa nada, ¿no? Afuera, falla interna, ¿no? ¿Cómo ha pasado hasta acá, no? Tan mal los procesos, ¿cómo llegó hasta acá? No, 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 para afuera. Y hemos gastado en ese, ¿no? En todas las etapas y hemos gastado en ese personal, porque las empresas de reclutamiento a veces te cobran por candidato entrevistado, ¿no? Para afuera. Falla interna. Y lo peor que puede pasar, falla externa. Uy, todos, sí, 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 ok, el proceso dan todos ok. Va al área, al proceso solicitante, ingresa a la semana, lo sacan. ¿Por qué? No daba el perfil, no obtenía los conocimientos, ¿no? Mintió en su entrevista, dijo que había trabajado así, no es conflictivo, ¿no? Tiene otro tipo de cultura en la organización, ¿no? Más que tiene una cultura, tiene una forma de trabajo más coercitiva, ¿no? O sea, poco comunicativa. Es muy bueno, pero poco comunicativa. Por ejemplo, ese tipo de perfil no va en los hoteles, ¿no? Cuando ustedes van a hoteles de cadenas 4 o 5 estrellas, todos, pero absolutamente todos sonríen, te atienden, te abren, te ven llegar, te abren la puerta. Cualquiera, así es, el gerente general te puede abrir la puerta, el dueño te abre la puerta o el señor encargado de abrir la puerta, todos te quieren ayudar, ¿no? Ya, ese es un tipo de cultura, ¿no? Y de perfil que se busca en ese tipo de organizaciones. Pero este señor no, es muy bueno en lo que hace, pero no habla con nadie, es parco, ¿no? Responde sí, no. Señor, ¿me puede ayudar? Sí, ¿qué quiere? No, imposible, ¿no? Eh, no paso. Esa es falla externa, ¿no? Tienen que hacerse otro reproceso, o liquidarlo al señor a la semana, ¿no? Denuncia incluso, ¿no? De PIB intempestivo, ¿no? No lo sé. Todo eso es costo de falla externa de un proceso. Esto es un paréntesis para recordar que los conceptos de costos de la calidad que originalmente surgieron en los procesos productivos, la industria y la manufactura, con muchos de los conocimientos de la calidad nace ahí, son aplicables hacia otros ámbitos. Pero aquí lo mínimo que se requiere saber son los costos del proceso generador, ya sea el proceso productivo o el de prestación de servicio, los procesos operacionales clave. Entonces, nada más que hacer una matriz, ¿no? Código del proceso, ya ustedes lo tienen, ¿no? ¿Cuál será el código respecto a su mapa de procesos? El proceso, ¿ya? ¿Cuál es el proceso? Y aquí viene, pues, el tema. No estoy poniendo algo referencial, no es que ustedes lo vayan a hacer así específicamente, ¿no? Pero podemos poner algo así. Eh, Costos de control, costos de falla, costos de prevención, costo de inspección, costo de falla interna, costo de falla externa. Y analizan el primer proceso productivo. El primer proceso productivo es el lavado, no sé, una cosa así. Ah, perdón, sería acá, lavado. Y acá sí, ¿no? P, proceso clave 05.01, lavado.
¿Hay costos de prevención en el lavado? No. ¿Se identifican claramente costos de prevención? No. ¿Hay capacitaciones, sensibilizaciones, especialización para que el proceso no salga mal? ¿No? Puede ser que sí, ¿no? Entonces se identifican, sí. Para este proceso se invierte mucho en la prevención. En la inspección hay inspecciones después del lavado, ¿sí? O sea, sale el proceso de lavado, hay inspecciones aleatorias, específicas, con sistemas de información. No, la verdad que no. Hay costos de falla interna. El lavado genera costos de falla interna. ¿Sí o no? Puede ser que sí. Quizá después del lavado hay reprocesos. O incluso más adelante en la cadena, en el proceso número 8, nos damos cuenta de que la materia prima o el producto en proceso no está procesándose bien. ¿A qué se debió? A un mal lavado. ¿No? Entonces, el generador sí fue el proceso de lavado. Que nos dimos cuenta en un proceso más adelante, eso es otra cosa, pero dentro de la empresa, ojo, ¿no? Entonces, pero sí es un costo de falla interna. Un mal lavado me genera costos de falla interna. Mientras aquí la forma en la que nos preguntamos es, ¿en el proceso se generan costos de prevención o el proceso genera costos de prevención? Sí, ¿no? Invertimos en el proceso para que salga bien el resultado. No inspeccionamos un proceso en línea, continuo, no, la empresa no tiene un punto de inspección, no se necesita, pero cuando entramos acá, este proceso genera costos de falla interna, sí. En el proceso 8 más o menos, que es el peinado, nos damos cuenta de que no peina bien o no se enrosca bien o no se empaca bien porque hubo un mal lavado. ¿Ok? Sí hay costos de falla interna. Y lo peor aún, este proceso ha dado origen a costos de falla externa, la verdad que sí. A veces nosotros embalamos todo y va, y recién el cliente, cuando procesa nuestro producto, cuando el cliente, que no necesariamente es el consumidor final, ¿no? Sino otra empresa, procesa nuestro producto, pucha, nos mete unos reclamos y nos muestra que la materia prima que ha llegado, que para ellos es materia prima, para nosotros ya es producto terminado porque le hemos dado cierto valor, el insumo que le hemos dado no procesa bien dado. ¿Y cuál es la causa? Un mal lavado. De todas las causas que pueden haber, un mal lavado siempre es la causa más importante. Entonces, este proceso sí también me genera costos de falla externa, porque nos han reclamado o el cliente se da cuenta que el producto está mal debido a un mal lavado. ¿Ok? Entonces ya identificamos más o menos que este proceso genera distintos costos de la calidad. ¿Ok? Y acá, bueno, aquí lo que valdría la pena colocar es los ejemplos o la descripción, en verdad, ¿no? Y acá sí pueden explayarse ustedes, ¿no? En esta columna. Por ejemplo, costos de prevención, ¿no? Personal que se capacita, tal cosa, tal cosa. Costos de falla interna. Identificación de tales cosas por mal lavado, tal. Costo de falla externa. Bla, 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 bla. Lo que he mencionado ahorita, ¿no? Lo ejemplifican, lo comentan, cómo se genera el costo de falla ahí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el costo de prevención. Siempre tenemos un supervisor que capacita, revisa, supervisa el proceso, ¿no? El supervisor es un costo de prevención. ¿De acuerdo? Está supervisando que todo funcione bien, capacita a la gente, está buscando soluciones y demás. Eso es un costo de prevención. Y ahí ejemplificamos más o menos dónde se genera. No lo vamos a cuantificar porque tendríamos que ver cuánto cuesta el supervisor para hacer esto, el costo de falla interna, cuáles son las estadísticas de esta falla para cuantificarlo por el costo de la materia prima más el proceso agregado. Eso es cuantificar de verdad, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es identificar claramente dónde está la generación de costos de la calidad según los procesos. Muy bien, eso es lo que se tiene que hacer para este acápite. ¿Quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Parte de análisis de costos de la calidad. Para mí es importante saber, porfa, justo ahorita que no hay aire acondicionado, han cerrado por el feriado. ¿Todo claro?
Ok. Dicho sea de paso, voy a descargar la lista de asistencia que me olvidé de cargar al inicio. Muy bien. Bien, vamos a hacer una pausa de 10 minutos para regresar con la parte de QFD, la que es la segunda mitad, QFD y demás. Siendo las 10:38, 12 minutos, ¿ya? Regresamos 10:50. 10:50 para continuar con la otra parte. Muchas gracias.
Muy bien, continuamos con la sesión. Vamos a proyectar. Ya. Bien, ahora, continuamos con el análisis del sistema de gestión de la calidad, en el cual ustedes pueden usar distintas estándares con el que pueden evaluar el sistema de gestión de la calidad de la organización, ¿no? En verdad estamos haciendo una evaluación integral del sistema de gestión de la calidad o de la calidad total de la organización. Estos pueden ser realizados bajo las normativas clásicas de la ISO 9000-2015, 9001-2015, no, y si desean, el modelo FQM también, que hay en la página de FQM en español hay un cuestionario incluso fácil de responder, que sería una fuente válida de información para responder y más o menos les muestra eh, en qué tipo de etapa, de manera cualitativa, respondiendo unas preguntas, está o en qué grado está la implementación del modelo FQM, que es un modelo de excelencia operacional de la Fundación Europea de la Gestión de la Calidad. Son marcos de referencia, ¿sí? Lo que sí es importante es que sepan de qué trata cada uno de estos. A veces se le pregunta, ¿por qué han hecho un análisis con respecto a la 9000-2015? ¿Cuál es el resultado que esperaban obtener? Y a veces, aunque parezca broma, dice, porque así lo decía en la estructura, ¿no? Bueno, esas son respuestas de proyectos, ¿no? Acá son recomendaciones que se le dan. Por ejemplo, la ISO 9000-2015, al analizar la organización respecto a lo que menciona la 9000-2015, que es la norma de los principios y el vocabulario también está ahí de la gestión de la calidad, justamente es eso, los principios que persigue la gestión de la calidad respecto a esta norma, ¿no? Y la 9001 sí es específica en requisitos que una organización debe cumplir para decirse que está gestionando adecuadamente la calidad. Esta habla sobre los principios, es más filosófico, teórico, ¿no? Visional, y esta sí sobre los requisitos específicos, es más táctico, más directo y operativo. Y cumples, no cumples esto, en qué grado cumples. Y hay muchas maneras válidas de cómo evaluar esto. Normalmente es cualitativa, respondiendo unos cuestionarios, si cumple, no cumple, si cumple, no cumple cada uno de los puntos y pueden obtener una respuesta. Pero hay que darle contexto a la respuesta. ¿Qué significa un 60% de cumplimiento de esto? Ok, ¿en qué 40 no cumplió? ¿En cuál de los principios, perdón, en cuál de los requisitos ha cumplido menos? Y a veces no lo saben, ¿no? Toma de decisiones basada en evidencia. ¿Qué significa eso? ¿No puede explicar, por favor, ese requisito? Y no saben ahí. Lo importante es que sepan la norma, ¿no? ¿Qué trata de cada, no a detalle como unos expertos auditores, no se les pide eso, pero de qué trata cada principio, de qué trata cada requisito, de qué trata cada criterio? Esto está en el modelo FQM, esto es más fácil todavía. ¿De qué trata? ¿Por qué lo están haciendo así? El modelo FQM son tres dimensiones, ¿no? Dirección, resultados y la dirección, resultados, y la tercera es de las acciones, ¿bien? Enfocada hacia los procesos. Cada una tiene criterios y subcriterios. Esto es más cuadriculado, incluso más fácil, ¿no? De entender, ¿ya? Aquí. Bien, entonces eso es lo que tienen que analizar, por favor. No importa tanto si es 60, 55, 70, 75%. ¿Respecto a qué? ¿Que cumple más, que no cumple más? ¿En qué principios o requisitos o criterios está más fuerte el sistema de gestión de la organización actualmente y en cuáles no? Eso es lo que tienen que sacar en el diagnóstico. Muy bien. Entonces, este punto también ya visualizado. Respecto al despliegue de la función de la calidad del producto que están analizando. Esto también, voy a agregar una hojita. Por templates. 4, landscape, yellow, white y Doret. Apply. Ya. Respecto al QFD, un resumen rápido, ¿no? El primer despliegue, ya saben ustedes que analiza los requerimientos del cliente con los techito. Estas son las matrices de
de correlación y los resultados. Bien, esto de aquí, requerimientos del cliente, son claves. Ya, antes de arrancar el QFD, y se mandan a veces de frente a hacer esto, pero esto no ha habido un análisis previo. Esto es lo más importante. Sin esto, todo lo demás no sirve. Si esto no está bien justificado, ¿cómo han identificado los requerimientos del cliente? ¿Cómo los han ponderado? Porque no solamente hay que identificarlos, hay que ponderarlos. ¿Respecto a quién? ¿Cuáles han sido sus fuentes de validación? Los clientes directamente han podido tener acceso a ellos. Si no han podido tener acceso a ellos, ¿quiénes son los más indicados? Los expertos de ese tema. ¿Quiénes son los expertos de ese tema? El equipo normalmente comercial, de ventas, los de atención al cliente, reclamos, y ellos son los que tienen esta información principal de los requisitos. ¿De acuerdo? Como investigadores tienen que justificar primero esto, de dónde sale, porque a veces de la nada aparece, a continuación se describen los requisitos de los clientes. ¿Respecto a quién? Que ustedes dijeron, ¿cuáles son los requisitos de los clientes? Y hágase magia y apareció. No, esta es la parte más importante de todo el análisis del QFD, identificar claramente los requisitos, porque todo lo que va a hacer el QFD es alinear los procesos, los componentes y los atributos de calidad del producto para que respondan a eso. Bien, e incluso los controles de los procesos, que es la cuarta clase. Esto es clave, tiene que haber una justificación bastante seria, adecuada sobre este tema. Hay muchas maneras. La clásica metodología para determinar esto puede ser la que ustedes han utilizado, ¿no? Lluvia de ideas, diagramas de afinidad, 5W1H para profundizar en los temas, quizá un análisis causa-efecto, 5 porqués o Ishikawa para ver relaciones de causalidad entre ellos y no ser redundantes, y finalmente determinan la prioridad de estos, ¿no? A través de una validación, votación o validación con los clientes o los expertos. Ya, eso es una manera. Otra manera es el método Kano, que lo pueden revisar también. Kano, con K. ¿Ya? Son clásicas maneras de analizar esto. Pero independientemente de cómo lo analicen, tiene que estar sumamente justificado de por qué es eso. Puede ser simplemente por juicio de expertos también, ¿no? Ustedes pueden, porque todo su trabajo es una declaración jurada, y dicen, a ver, respecto al juicio de expertos, esto es lo que es. ¿Y quiénes lo dijeron? Está el experto 1, el experto 2, el experto 3, que no hay necesidad de mencionar el nombre, solamente pueden ser cargos. Y se hizo una votación entre ellos, se les dijo que ponderen cada una de estos requerimientos del 1 al 10 y las respuestas obtuvieron que el requisito número 1 es este, con tal punto, número 2 con tal puntuación, número 3 con tal puntuación, número 4 con tal puntuación, número 5 con tal puntuación. ¿Ya? Pero tiene que haber un análisis previo, no aparece de la nada ya ponderado. Importantísimo, ¿ok? Luego ya saben que están acá los atributos de calidad del producto, ¿ya? Hacen el cruce, las correlaciones, para identificar la correlación fuerte, media o débil que existe entre los atributos de calidad del producto y los requerimientos del cliente y obtienen los resultados acá. Los resultados para poder identificar cuáles son los atributos de calidad del producto que más influyen o que tienen mayor correlación con los requerimientos de clientes más importantes, ¿no? Por eso sale un puntaje mayor acá. En eso no debería haber ningún inconveniente. Y aquí viene la primera conclusión. La primera conclusión es esa. ¿Cuáles son los atributos de calidad del producto que tienen una influencia o correlación mayoritaria con los atributos más relevantes del cliente? Ahí tienen las opciones. ¿Listo? Ahora, hay que analizar el techo. La segunda conclusión está vinculada al techo. En el techo, pues, tienen que identificar cuáles son las correlaciones entre los distintos atributos de calidad del producto. Recuerden que esto es una correlación entre estos, ¿no? Para así encontrar sinergias o a veces encontrar puntos distantes, ¿no? Incongruencias o potenciales incompatibilidades. El clásico ejemplo, el cliente quiere un celular más ligero, pero quiere que la batería dure 20 veces más. ¿Es posible ello? No, eso es incompatible. Actualmente es incompatible, ¿no? ¿Por qué? Porque para que dure 20 meses más la batería, tengo que tener una batería más grande. Actualmente, según la tecnología, necesitamos una batería más grande y eso va a hacer que pese más el celular. Entonces son requerimientos incompatibles, ¿no? Pero el cliente valora los dos, un celular ligero y que a la vez sea, o un atributo de calidad sería
peso del celular total y duración en horas de batería. Son atributos importantes de la calidad del producto, pero a la vez son incompatibles entre sí. ¿Se entendió? Ok, entonces así, eso tenemos que encontrar, potenciales sinergias y potenciales incompatibilidades respecto a las direcciones de mejora de cada atributo. Esa es conclusión 2. Ok, conclusión 3. Esto no es tan clave, ¿ya? Pero también es importante mencionarlo. Posición competitiva. ¿Cómo están ustedes respecto a los requerimientos de los clientes? ¿No? ¿Cómo están cumpliendo cada uno respecto de los requerimientos del cliente respecto a la competencia? O sea, el competidor 1, el competidor 2, al competidor 3, ¿no? Nosotros acá, 5, 4, 3, el otro estará en otros puntos, del 1 al 5, ¿no? O del 1 al 10, dependiendo sea su escala, cómo están nosotros en cada uno de los requerimientos respecto a nuestros competidores directos. Ojo que aquí son competidores directos. Por ejemplo, yo soy una empresa que produce yogures naturales y artesanales, ¿no? Probablemente en su análisis estratégico, en el análisis de la competencia, han tomado a Gloria, Laibe, ¿no? Que son los líderes del mercado, ¿no? Pero ustedes son una empresa que produce yogures naturales, frutados, que ni siquiera compiten en el mismo mercado de ellos, sino están en un segmento de naturales y artesanales, y además en distintos canales de distribución, porque la empresa de ustedes se enfoca en vender, la fábrica está en Cajamarca y máximo vende al norte del país, nomás a ciertas ciudades. ¿Ok? No pues están vendiendo en los mismos mercados que ellos atienden, ¿no? Entonces, aquí sí entra la competencia directa. Si bien es cierto, en el análisis estratégico a veces hay que analizar al líder del mercado, ¿no? Y a otros cercanos, pero aquí es contra los que nosotros mismos competimos y cómo estamos satisfaciendo el requerimiento de nuestro mercado meta específico que está acá. Punto 3. Bien, y en este análisis hay tres puntos. Bueno, 4 en verdad, porque el primer punto en el análisis de correlación siempre hay que hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. El vertical ya lo hicimos para determinar cuáles son los atributos de calidad de mi producto más relevantes. Y ahora hagamos un análisis horizontal. Con este análisis horizontal, que en verdad la puntuación la vamos a tener acá, con este análisis horizontal vamos a determinar cuáles son los requerimientos de mis clientes que son más complicados o que están influenciados por múltiples atributos de calidad de mi producto. Quiere decir que hay requerimientos que solamente van a ser alcanzados o son influenciados por varios atributos de la calidad del producto, mientras que puede haber otros requerimientos del cliente que solamente sean influenciados por uno o dos atributos de calidad de mi producto. Eso es un dato interesante, ¿no? Imagínense si ese requerimiento incluso es bastante fuerte, bastante elevado. Lo que va a hacer es que nos vamos a dar cuenta que este atributo de calidad del producto sí o sí tenemos que poner los ojos ahí porque impacta directamente en un requerimiento muy valorado por el cliente y ese requerimiento solamente depende de este atributo de la calidad. No depende de la consecución de varios atributos de la calidad para satisfacerlo. Entonces, eso nos brinda un análisis horizontal. Entonces, para la primera casa, análisis vertical. 2, análisis horizontal. 3, análisis del techo. 4, análisis de la posición competitiva. Esas cuatro conclusiones deberían sacar de la primera casa de la calidad, que es la más importante, ¿no? O bueno, no la más importante, sino la más básica, la clásica, llamada justamente casa de la calidad o despliegue de requerimientos de clientes. Luego pasamos a hacer la segunda casa de la calidad. La segunda casa ya no tiene necesariamente techo, ¿ya? Entonces es más una terraza que una casa, ¿no? ¿Ya? Esto de aquí, donde analizamos los atributos de calidad del producto versus los atributos de calidad de las partes o componentes. Bien. Ojo que son los atributos de calidad de las partes o los componentes. No son las partes o los componentes, sino sus atributos de la calidad. Para ello hay que identificar primero qué,
cuáles son los componentes o partes de mi producto que van a participar en este análisis. Y para cada componente, cuáles son sus atributos de la calidad. 1 o 2 atributos claves, o 3, bueno, los que sean necesarios y se consideren para la satisfacción completa de los atributos de calidad en general del producto. Un atributo, un componente, tiene varios atributos de la calidad. Por ejemplo, en un celular, la batería es un componente y esa batería debe tener ciertos atributos de la calidad que sea de, bueno, ahora creo que todas son de litio NHLI, un litio, no sé si es el componente, ¿no? Tiene que ser de ese modo, que la batería sea autosustentable, biodegradable, imagínense una cosa ya rara, ¿no? Pero son los atributos de la calidad de ese componente. Otro componente es la pantalla, atributos de la calidad de la pantalla, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de la calidad de la pantalla? Que resistencia al rayón, ¿no? Tiene su resistencia, creo que es IP6, no, ese es IP7, es el tema de resistencia al agua, si no me equivoco. Pero tienen ahí, ¿no? Sus atributos de antirrayones, que la pantalla sea antirreflex, que no sé, y otros temas. Un componente es la pantalla. ¿De acuerdo? Otro componente será la carcasa, otro componente los altavoces, no lo sé. Otro componente el sistema operativo, también importante. Bien, pero cada uno de esos componentes tiene sus atributos de la calidad. Y lo que se correlaciona son los atributos de la calidad, no los componentes. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, yo les recomiendo siempre pongan aquí el componente en una columna así como que bloqueada, y de ahí sus atributos de la calidad, ¿no? Y ahí el otro componente y sus atributos de la calidad, a fin de que sea entendible, ¿no? Porque si solamente hablamos de atributos de la calidad sin de algún modo identificarlos por componentes, va a ser complicado. Otra manera es, si les falta columnas, para un atributo de la calidad pongan un identificador previo, ¿no? Quizá entre corchetes, entre paréntesis, ¿no? BAT, batería, y pum, el atributo, ¿no? El segundo atributo, BAT, y el atributo de la calidad, algo así. Y ponen su leyenda después por acá, BAT significa batería, PAN, pantalla. Eso es otra manera, pero la cosa es que sea lecturable y entendible al ver el gráfico, ¿ok? No que solamente lo que está escrito está en la mente de ustedes. Importante. Para una tesis, eso es importante. Muy bien, y hacen el análisis. Y aquí hay 3 tipos de análisis. El primero es el análisis vertical, ¿no? El análisis vertical, el análisis horizontal, y el tercero es un análisis anidado, que yo le llamo, o análisis secuenciado. Voy a pasarles a comentar de qué se trata. En el análisis vertical, bueno, sabemos cuáles son los atributos de calidad de los componentes más relevantes para satisfacer los atributos de calidad del producto. En el vertical sabemos cuáles son los atributos de calidad del producto que son influenciados por pocos o muchos atributos de calidad de los componentes, o es decir, cuáles son los atributos de calidad del producto que se ven influenciados por la participación de muchos componentes, o en el que intervienen muchos componentes o partes del producto. Y el tercero es un análisis anidado, que trata de responder lo siguiente. A este nivel trata de responder lo siguiente. ¿Cuáles son los componentes o partes de mi producto que tienen mayor influencia en mis requerimientos del cliente? En otras palabras, se les está preguntando, ¿cuáles de estos impactan más en este de acá? Para ello hay que tener una lectura de esto, cómo impacta esto, y luego veo esto, cómo impacta esto, ¿no? Eso es un análisis anidado. O sea, responde la pregunta, ¿qué componentes o partes de mi producto tienen mayor influencia en la satisfacción de los requerimientos más importantes de mi cliente? Esa información es clave porque de ese modo sabemos, oye, mira, la pantalla o la batería, estos dos impactan fuertemente en la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes. Entonces, para estos dos productos, 2 opciones, o lo hacemos nosotros mismos para controlar la calidad total de eso, o buscamos un proveedor experto en esto y que nos dé las garantías y lo mejor de lo mejor para este componente si hacemos estrategia de outsourcing. Esas decisiones se toman. ¿Bien? O hay que tenerlo en cuenta al menos. ¿Cómo esto impacta esto? Por eso le llamo anidado, ¿no? Anidado es una jerga
de la ingeniería de sistemas, anidamos esta casa con la otra. Bien. Tercera casa de la calidad. Más facilita todavía, ¿no? Vamos por acá. Atributos de la calidad de mis componentes o partes versus atributos de la calidad de mis procesos. También análisis horizontal. Análisis vertical, perdón, primero. Análisis horizontal y el análisis anidado. ¿Ya? ¿Qué determino en el análisis vertical? Sí, en el análisis vertical, ¿cuáles son los atributos de mi proceso, de mis procesos, o qué tienen mayor correlación con los atributos de los componentes? Eso quiere decir que para ello primero debo identificar los procesos. Y los procesos ya los tengo identificados, son los procesos productivos o de prestación de servicio que están en su mapa de procesos. No todos los procesos, los de prestación de servicio, ¿no? Porque a ese nivel estamos haciendo el QFD, a nivel de los procesos que intervienen en la producción, en el desarrollo de este producto, ¿bien? O prestación de este servicio. Ok, eso se entiende. Y en el análisis horizontal, ¿cuáles son los atributos, o mejor dicho, cuáles son los componentes de mi producto que son influenciados por pocos o muchos procesos productivos, de transformación, como se les llama? Formación bastante importante, ¿no? Y la tercera es a lo que buscamos responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son mis procesos o los procesos de mi organización que impactan mucho más hacia los requerimientos del cliente? ¿Cuáles son esos procesos? Y para ello hay que hacer un análisis de acá, luego de acá a acá, y respondemos esa pregunta. ¿Cuáles son los procesos que impactan más hacia los requerimientos de mi cliente? Aquí ya está el alineamiento de la voz del cliente con la voz de los procesos, ¿no? Porque sabemos, el proceso 1 y 2 son críticos. Estos dos procesos son críticos. ¿Por qué? Porque tienen una influencia muy relevante con los requerimientos más importantes para mis clientes, para mi mercado. Ya podemos tomar decisiones interesantes ahí. Y finalmente tenemos la cuarta casa de la calidad. Otro color. Por amarillo no se va a ver, naranja. ¿Ya? Y lo voy a poner esta vez por acá. El cuarto nivel de despliegue, también vamos a tener análisis vertical, análisis horizontal y análisis anidado. ¿Qué vemos aquí? Atributos de los procesos versus los controles operacionales de mis procesos, ¿no? Todos los controles de mis procesos, o que intervienen en mis procesos y organizacionalmente. De ese modo podemos saber en el análisis vertical, cuáles son los controles relevantes o claves para mantener a raya mis procesos. Y respecto a cuáles son los procesos que requieren de pocos o más controles para garantizar su satisfacción. ¿Ok? Eso es importante saberlo también. Ahora, y en el análisis anidado respondemos lo siguiente. ¿Cuáles son los controles y métodos de actuar de mis procesos que van a tener mayor influencia en los requerimientos de mi cliente? Ya respondemos a ese nivel esas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 4 niveles de despliegue y las conclusiones que se deberían apreciar. Y esto es muy importante porque a veces escuchan pasivamente la clase, ¿no? O lo ven después en una grabación. Por ejemplo, hoy no han asistido mucho, ¿no? Dicho sea de paso, al final voy a tomar una asistencia nuevamente. Y no lo hacen, ¿no? ¡Qué pereza!, ¿no? Y no se olviden que por no tener el contenido mínimo, que es esto, es la manera más directa de no pasar hacia la siguiente etapa con los jurados.
porque pueden ustedes presentarse y hacer una exposición de la patada, pero su tesis está incompleta para el nivel que se pide. ¿Ok? Entonces, tener en consideración eso, por favor, para que se pueda presentar adecuadamente su trabajo. ¿Dudas, consultas con el QFD? Por favor. ¿Se entendió? Su feedback es importante, ¿eh? Ya. Bueno, luego del QFD, lo que viene es el ANFE. ANFE de producto y de procesos. No hay que hablar mucho más aquí, en esta etapa. El realizar un análisis de modo de fallas y efectos del producto, por lo general se suele hacer en este orden, ¿no? Luego de la segunda casa de la calidad, hago el ANFE de los productos. ¿Por qué? Porque para el ANFE de productos se requiere conocer los componentes o partes del producto y ello se analiza previamente en el segundo QFD, ¿no? En el segundo QFD nosotros identificamos los componentes o partes del producto que van a ser analizados aquí. Entonces, digamos, el análisis de QFD le da esa pelota, ¿no? Ese pase al ANFE, oye, no analices, toma, acá está. Y hacen el análisis de modo de fallos y efectos del producto. Y el análisis de modo de fallas y efectos de procesos se da aquí, ¿no? Porque teóricamente, para llegar a este punto, el QFD ya identificó cuáles son los procesos con los que se va a trabajar para este QFD, entonces se le da otro pase al ANFE, ¿no? Y le dice, toma los procesos, no los tienes que analizar tú, estos son, ¿ok? Y sobre estos, haz tu análisis de modo de fallos y efectos para que calcules los NPRs y demás. Y finalmente el ANFE le devuelve el pase al QFD acá. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que aquí tienen que identificar, mapear los distintos controles o métodos de control que existen en cada uno de los procesos. Y el ANFE de producto y ANFE de procesos está plagado de controles, porque ustedes recuerden que primero identifican los controles para calcular el NPR actual y después hacen una propuesta de controles propuestos, ¿no? O sea, identifican controles propuestos adicionales o complementarios a los que ya existen, con los cuales calculan ustedes un NPR meta, ¿no? Estos métodos de control o acciones correctivas, que involucran muchos métodos de control, les permiten calcular un estimado de cómo sería un NPR meta a través de una ocurrencia estimada, una detectabilidad estimada y una severidad estimada, ¿no? Calcula un NPR estimado. Y aquí pues le devuelve todo eso, porque ustedes así van a tener una piscina de controles, ¿no? Una gran fuente de controles en la organización, los cuales ustedes empiezan a escoger para complementar este aspecto. Y debe haber congruencia, ¿no? No puede aparecer acá quizá un control totalmente de un proceso que no esté contemplado en el ANFE de procesos, ¿no? Tiene que haber esa congruencia. En el ANFE de procesos ustedes identifican cuáles son los métodos de control actuales para poder determinar el factor de detectabilidad y no puede aparecer acá un método de control que no esté considerado en el mismo proceso, ¿no? Muy bien, eso es importante que tengan en cuenta. Y con eso determinan el ANFE. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿UFD, ANFE? ¿Todo claro?
Muy bien, pasamos ahora entonces a brindar unos comentarios sobre... Aquí, análisis de la capacidad de los procesos. Este es un punto importante en el... Y bueno, todo lo que hemos visto es mucho aseguramiento de la calidad, ¿no? Ahora, en la parte de control de la calidad, uno de los puntos es el análisis de capacidad de los procesos. Lo más importante aquí es no parte por hacer los cálculos bien y eso, sino todo se desmorona desde que no han justificado adecuadamente cuál es el proceso que van a elegir. No sé por qué en automático a veces ustedes dicen, hemos analizado el proceso crítico. ¿Cuál es el proceso crítico para ustedes, investigadores? El que sale en el ANFE, el de mayor NPR. Ese es el crítico. ¿Por qué? Proceso crítico, la palabra crítico existe en todos lados, ¿no? Por ejemplo, respecto a este análisis, habrá un proceso crítico, que es el que produce más defectuosos o salidas no conformes. Respecto a este análisis, hay un proceso crítico para este respecto, es aquel proceso que genera mayor cantidad de costos de la calidad o mucha frecuencia de generación de calidad. Para esto de acá incluso también hay un proceso que no cumple que cumple en menor medida los requerimientos de este sistema. Aquí en el QFD también hay un proceso crítico, en el tercer QFD, ¿no? ¿Cuál es el proceso crítico? Crítico en el sentido de que, justo lo acabamos de ver, este proceso es crítico porque es el que impacta en mayor medida en los requerimientos del cliente. Y en el ANFE también habrá un proceso crítico, es aquel proceso crítico que tiene un NPR mayor. Pero el NPR no necesariamente está vinculado con el tema de capacidad de procesos. Puede ser que sea que el nivel de prioridad de riesgo esté afectado por una alta severidad o una alta probabilidad de ocurrencia, no necesariamente una adecuada detectabilidad. O sea, otro tema, sea un tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que en el proceso hay un riesgo altísimo, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con una capacidad de procesos en los que yo voy a analizar límites de especificación para un proceso productivo? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, justamente su justificación tiene que ser más sesuda, ¿no? Más compleja. Esto de cajón les da un insight más directo. ¿Cuál es el proceso que me está produciendo mayor cantidad de resultados no conformes? Esto de cajón les da un insight más directo. ¿Cuál es? Además, lo pueden reforzar, ¿no? Además, es no el principal quizá, pero uno de los procesos que me genera más costos de falla interna y más costos de falla externa, dado a que este proceso me produce resultados no conformes. Y además gasto un montón en inspección. Además de estar inspeccionando un montón, igual siguen saliendo, se me escapan varias fallas. Pucha, lo refuerza, ¿no? Oye, este proceso está produciendo no conformes, además me está haciendo gastar un montón. Y lo veo aquí, además, lo super refuerzo, ¿no? Y además es uno de los procesos que más impacta en la satisfacción del cliente. Con el tercer análisis del QFD, el análisis saneado, ya, o sea, súper justificado, ¿no? Y ya una yapita, además en este proceso se ha analizado en el ANFE que hay indicios de que no existen controles estadísticos y que existe una alta probabilidad de ocurrencia de producto no conforme. También, ¿no? Esto lo pueden ver en el ANFE de procesos o en el ANFE de producto ya. Esa es la justificación más adecuada para decir, este es el proceso sobre el cual yo voy a hacer mi análisis de capacidad de procesos. Porque para hacer un análisis de capacidad de procesos hay como 20 procesos a los que ustedes pueden, procesos o subprocesos a los cuales ustedes pueden enfocarse. Lo importante es saber por qué este de acá. ¿Ok? Incluso puede ser que haya 2, 3 procesos en su lista de importantes y eligen uno de ellos. Y probablemente no el más crítico, el que produce más defectuosos. ¿Por qué? Porque como ustedes van a hacer mejoras, como investigadores quizás dicen, oye, no puedo hacer este proceso porque si bien es cierto, me produce bastante defectuosos, es un proceso al que ahorita ni le podemos tocar nada, porque es un proceso vital para la producción. Yo paré un día para hacer mi ejemplo de toma de muestras y eso y no me lo deja. Así que voy a hacer un proceso, no el más crítico, voy a hacer el tercero o cuarto más crítico.
porque aquí sí hay margen de acción. Muy bien, entonces esa es una manera adecuada de justificar el análisis de capacidad de procesos. Eso se ha entendido porque eso es lo más importante. Si esto no está bien, ya ni siquiera se ve lo de abajo, ¿no? Chao. Eso es importante que se entienda. Espero que haya quedado claro, por favor. ¿De acuerdo? Espero que así estén sus trabajos. Acá no hay que, uy, revisamos los trabajos. No, justo no estuve en esa clase y no lo hice. No hay segunda oportunidad acá, ¿no? En este taller. Por eso está a disposición los dos asesores toda la semana, ¿no? Para absolver sus consultas. Y por algo estamos haciendo estos conversatorios, si no, no tendría sentido. Muy bien. Y luego se procede a hacer el análisis de capacidad de procesos. ¿No? Creo que hay una consulta. A ver, permítame regresar. Había, creo. Joel, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Mi consulta es, ¿y los procesos que nosotros no lo tenemos bajo control? Por ejemplo, no sé, enviamos unos productos a provincia y no llega como nosotros lo enviamos, ¿no? ¿Cómo podría mapearlo? ¿Podemos mapearlo también? Sí, pero no me queda claro. O sea, el producto por un mal embalaje, algo así, llega dañado. No, nosotros lo embalamos bien, incluso le ponemos cartones, le hacemos video, lo mandamos por la agencia, por ejemplo, la agencia más popular creo que es Chalon, pero el producto no llega como nosotros queremos, ¿no? O sea, por un tema Eso de la también gente, se, claro, eso mala también manipulación. se puede Sí, mapear. esto también, ¿no? Está, o sea, no está en su control, pero al cliente no le interesa que le digan, sí, la agencia lo malogró. ¿Y a mí qué me importa? Yo te estoy comprando a ti, ¿no? Ten tus propios camiones, va a decir. Depende de cómo es la relación, ¿no? Si el producto lo venden puesto en agencia o puesto en el cliente. Si es puesto en el cliente, sí está dentro de, De nuestro mapa. de su responsabilidad. Si bien es cierto, el control escapa, ahí tienen que tener otros controles, penalidades y ello, ¿no? Por ejemplo, yo no elegiría ese proceso, si bien es cierto, es un proceso que les genera fallas internas, fallas externas y demás, costos, es difícil analizarlo en capacidad de procesos porque no está en su control, ¿no? O sea, no van a hacer muestras y demás de eso ahí. Es un proceso que escapa de su control directo. Harían el segundo, ¿no? Para ese se utilizan otras, se ataca de otra manera eh, el mejoramiento de la salida no conforme, ¿no? No necesariamente con un análisis de capacidad de procesos, porque recuerde que el análisis de capacidad de procesos para este enfoque es un análisis estadístico. Ahí no puede aplicar tanto un análisis estadístico. Cambie de proveedor, nomás le van a decir. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, bien. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el proceso que hemos elegido es el de transporte, porque tiene el NPR más alto. Si bien es cierto, sí está llegando todos los productos malos, pero ¿es adecuado para hacer un análisis estadístico de capacidad de procesos? No. Por eso no es correcto elegir con el NPR es esto y por eso es el proceso crítico. ¿Crítico respecto a qué, no? Tener en cuenta, no actúen en automático, por favor, porque varios trabajos suelen parecerse así, ¿no? Si bien es cierto, yo les he dado la recomendación que vean entre ustedes sus trabajos, porque el trabajo perfecto es la conjunción de todos los trabajos de ustedes, ¿no? Que apuntan hacia casi el mismo sentido de investigación, pero apliquen estas mejoras. Que en el que no aplicarlas, obviamente, cuando se les dé el resultado de no están aptos, tengan ahí a bien repensar, oye, hicimos todo lo que se pidió que se haga y que para eso había asesoría, conversatorios, oportunidad de mejorar aquí, de presentar sus avances, ¿no? No hay que llorar sobre la leche derramada. Bien, entonces, continuamos con análisis de capacidad de procesos. Recomendaciones, la primera, determinar bien el proceso adecuado. La segunda es, sepan muy bien de qué variable están hablando y sepan muy bien cuál es el tratamiento estadístico que se le da. Recuerden que hay variables continuas y hay variables discretas. Para variables continuas se utilizan gráficas XR y gráficas XS. Bien, ¿qué es lo que están midiendo? Proporción defectuosa, esas son variables P, gráficas P, NP. ¿Qué más están midiendo? Gráficas C y gráficas U cuando son cantidad de defectuoso, no número de defectos por cantidad. Y gráficas de individuales y MR si es que su proceso produce
individuales nomás, ¿no? No lotes así masivos, sino un producto cada 3 semanas, otro producto cada 3 semanas, ¿no? Un lote cada 3 semanas, un lote cada 3 semanas. O sea, un lote de leche, ¿no? Así, esos individuales, ¿no? Va produciendo de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Eso es cuando la producción es unitaria. Eso es gráfica de individuales también. Sepan muy bien de qué están hablando. Si están usando variables continuas, antes de irse a ya utilizar la gráfica de control, tienen que comprobar el comportamiento de la variable. Si sigue, ¿qué distribución? Normal, binomial, Poisson. ¿Qué distribución está siguiendo ese tipo de variable? Ah, es una variable continua. Normal, ¿no? Si es una variable continua, tiene que seguir una distribución normal. Si es proporción defectuosa, P, NP, ¿qué tipo de, tienen que probar normalidad? No, lo que tienen que probar es si la distribución se ajusta o si la variable, los resultados de la variable se ajustan a una distribución binomial. ¿Qué es una distribución binomial, ¿no? En experimentos de tipo Bernoulli. Eso ya no necesariamente está ahí, ¿no? Pero tienen que comprobar si es binomial o no, y si es gráfica C o U, si sigue distribución de Poisson. Son 3 tipos de distribuciones distintas. Muy bien. Tienen que comprobar primero eso, después hacer el análisis de control y después, ¿no? Para saber si el proceso está en control o no. Y después de ello, recién hacer el análisis de capacidad de procesos e interpretarlo. Si es que han hecho continua, pues sí hay que calcular el análisis de proceso clásico y calcular el CP, el CPK, el CPM, ¿no? Todo ello, el P, el PPK, ¿no? Todo ello lo tienen que tener claro para qué significa y para qué sirve. Y también con gráficas P y NP, ¿no? Y por otro lado, también cuando hacen gráficas, variables discretas, cuando son variables discretas, lo que tienen que analizar son, perdón, cuando utilizan variables discretas, en general lo que tienen que analizar es la capacidad de procesos de tipo binomial o de tipo Poisson. Ahí se trabaja con intervalos de confianza, ¿no? Si bien es cierto, hay transformaciones también que se pueden hacer de esos intervalos de confianza hacia valores tipo CP y CPK, tienen que saber cómo hacerlas y de qué sirven. Ahora, eso es lo que se espera que sus interpretaciones, ¿no? A veces hay una variable de Poisson, así, ¿no? Número de defectos por unidad, y le están metiendo, lo prueban con variable normal, y dice, sí, hay normalidad, ¿no? Y de ahí hacen un análisis CP, CPK, ¿no? Así como si fuese variable continua. Ya eso es un error garrafal, ¿no? Es un asesinato a todos los pensadores de la calidad en estadística, ¿no? Entonces, eso no debería tener su trabajo. Y para ello han llegado hasta este curso, ¿no? Bueno, han egresado de la carrera sabiendo eso. ¿Ya? Entonces, tener en consideración esto. Ahora, esto de acá no me voy a poner a explicarles ni nada, porque eso lo ven 2 videos de YouTube y todo lo que les he dicho les va a quedar mucho más claro, ¿no? Incluso el tutorial de Minitab. Descárguense Minitab ahí con tutorial, ¿no? Con asistencia y les va botando paso a paso, ¿no? En un último caso, ya pregúntenle a ChatGPT, oye, la verdad he pasado el curso de control de la calidad solamente por prácticas calificadas teóricas. Ya, lo pasé. No sé nada de aplicar control estadístico de la calidad y así me quiero llamar ingeniero industrial. Ayúdame, por favor, tengo este problema, este problema, este problema. ¡Pum! Y les va a decir qué hacer, ¿no? Ya. Lo último, ¿no? O sea, su última oportunidad de reivindicarse, ¿ya? Con ustedes mismos, ¿ya? Y sorteamos este paso, que es clave, ¿ah? Es bastante importante. Y alguna consulta, análisis de capacidad de procesos, que justo la han guardado para ahorita, ¿no? En las 10 sesiones que ya vamos teniendo, creo, 9, justo se la han guardado para ahorita. Es su momento. Análisis de capacidad de procesos, lo que estamos avanzando, algún punto, si hay consultas. Chévere. Voy a regresar, a ver, acá. Davis, adelante. Ingeniero, buenos días, ¿qué tal? Una consulta ahí, en la estructura que al principio se mandó pues, en la primera clase introductoria, había mostrado una estructura que era diferente a la que está mostrando, que era dos partes en la gestión de calidad, que era control de calidad estadístico y esta parte de calidad, ¿no? Este control estadístico va a la parte de análisis y capacidad de procesos. Sí, sí, correcto.
Lo que pasa es que se separó, es lo mismo. Se separó porque antes de hacer un análisis de capacidad de procesos, tienen que hacer el análisis del control. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, había momentos en los que se revisaba y decían, control estadístico no estaba, ¿ok? Y hacían el análisis de capacidad. ¿Cómo es eso posible, no? Pero ahora les estoy diciendo que no, y ustedes deberían saberlo, ¿no? Que no es así. Siempre hay que hacer un análisis de control primero antes de la capacidad del proceso. Primero hay que saber si el proceso está en control para luego saber si es capaz o no. Esa es la respuesta, David. Listo. Y otra consulta, ¿está bien si manejamos esa estructura que muestra, o sea, análisis y capacidad de Sí, procesos después como del ANFO? ustedes requieren. Sí, no hay inconveniente. Puede ser análisis de capacidad de procesos y le ponen un punto 1, análisis de control. Primero, determinación del proceso crítico. Punto 2, análisis del control del proceso. Análisis de control estadístico del proceso. Punto 3, análisis de capacidad del proceso. Punto 4, no, eso no está acá, eso está en la propuesta, ya los diseños factoriales de Taguchi y eso. No hay, va a depender de cómo quiera presentar la información. Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Ok? Bien. Y finalmente, ya para no andar más, el análisis sobre el mantenimiento, que ustedes ya saben cómo determinar criticidad de maquinarias, los indicadores de tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio para reparación, la eficiencia global del equipo, que son indicadores bastante básicos, bastante teóricos, que se calculan acá también, y dependiendo si, y va a depender más su conclusión si es que es una empresa o una industria en la que es tan intensiva en maquinaria, intensiva en mano de obra o balanceada, ¿no? Respecto a ello, obtendrán esas respuestas también. Y con eso estamos cerrando la parte de diagnóstico de la calidad, de la gestión de la calidad. Con todos estos resultados, entonces, con todos estos resultados, ustedes ya pueden concluir, así como al final hacen una conclusión después de analizar cada uno de las herramientas, cómo está el paciente respecto a eso. ¿Sí? ¿Cómo está el paciente respecto a la gestión de la calidad? Luego de haberle hecho este análisis, luego de haberlo mandado al laboratorio, luego de haberle hecho imágenes, luego de haberle sacado sangre, luego de haberlo hecho pasar por evaluación psicológica, luego de haberlo hecho pasado por evaluación, tomografía, todos esos resultados, podemos decir, en ese caso sí se dice, ¿no? Si está enfermo. Acá, como se dice organizacionalmente, hay oportunidades de mejorar. ¿De acuerdo? Por ende, ahí hay una reflexión. Si hay oportunidad de mejorar la gestión de la calidad, por ende, podemos decir que hay brecha para ampliar o mejorar la productividad organizacional. Y están demostrando ahí su supuesto, ¿no? Porque su árbol de problemas hasta ese momento es supuesto. Ustedes de frente han dicho todo bacán, es inadecuada gestión de producto o baja productividad en tu empresa, porque tu gestión de la calidad está hasta las patas. Esa es una causa. Esa es una hipótesis, ¿no? Que acá la están determinando, que sí aún no es adecuada, porque hay un espacio para mejorar. Eso es lo que le ha votado el análisis de todas estas herramientas. Y así para cada bloque, ¿no? Bien, y finalmente, ya para no hacerla larga, en este domingo de resurrección, ya habrán ido a misa, ¿no? Porque están estudiando en la Universidad San Martín de Porres. Ya me perdí. Ya. En la parte de, eso es la parte de diagnóstico, lo que vimos, la parte de diseño de mejoras, en la mejora de la gestión de la calidad. Hay que hacer el plan para la gestión de la calidad. Oye, ya me quitaron acá, ¿no? Acá no está la de Taguchi. No sé si está en la otra, debería estar en la otra. Bueno, de manera opcional, se recomienda que haga un análisis de factorial de Taguchi como propuesto, ¿no? Para determinar cuáles son los factores más relevantes, controlables y los de ruido, para cómo debería estar estructurado y hacer más robusto el proceso. Bien, y en la parte de mejoras tiene que haber dos planes. El plan de mejora para la gestión de la calidad, que debe incluir su manual de procedimientos, que es un conjunto de procedimientos, y el plan de mejora para la gestión del mantenimiento también se pide que sea realizado aparte, dado que a veces algunas industrias son más intensivas en maquinaria y pues sí requieren un plan de gestión de mantenimiento propio. Ok, con esto llegamos a la finalización de este seminario. Por favor,
confirmar si tienen, voy a regresar, si hay dudas, consultas, si ha quedado claro los puntos tratados al menos, eso es importante para mí, que les haya quedado claro, que hayan entendido y que por ende lo van a aplicar en su trabajo. Voy a escribir en el chat, a ver, para ver. Davis, adelante. Profesor, una consulta. La parte de diagnóstico del costo de la calidad había desarrollado como ejemplo una matriz donde puso un ejemplo de un proceso. Ahora, ¿se hace el ejemplo de todos los procesos operacionales o de todos los procesos en general de la empresa? Sí, se mencionó Davis, ha estado dormido. Disculpe. Se mencionó en primer lugar los procesos claves y dentro de los procesos claves los productivos, ¿no? Los que permiten la transformación del producto, la obtención del producto o la prestación del servicio. Listo, profesor, muchas gracias. ¿Ok? Disculpe, igual. No, no para nada. Bien, acabo de escribir para ver quiénes están presentes. ¿Todo claro? Gestión de la calidad. Gestión, escribí mal. En el chat. Perfecto. Voy a descargar entonces la asistencia última. Muy bien, estimados tesistas, entonces damos por culminado el conversatorio sobre gestión de la calidad, para lo cual espero que todos estos contenidos ya estén siendo implementados y perfeccionados en su alcance total, de lo que se ha comentado ahora en su proyecto de tesis. Recuerden que ya estamos a mitad de carrera, ya pasamos la mitad de la carrera ya, quedan creo que 6, 7 semanas más, por lo que a redoblar esfuerzos, que como siempre les he dicho desde el primer día de clases de este seminario, de este taller, la gran mayoría se queda atrás no porque no domine los conceptos, sino porque no organizó bien el tiempo para presentar los contenidos debidos y cómo se requieren para este proyecto de tesis. Les faltó tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, no se vayan a ahogar en la orilla, ¿eh? Por favor. Un fuerte abrazo y que tengan un buen domingo. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias.